Bueno, hermanos, es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Ya muchos de ustedes me conocen. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Luis Mario. Soy uno de los pastores de la iglesia. Gracias, amigo. Soy uno de los pastores de la iglesia Familia de Fe aquí en Monterrey. Para mí es un gusto y un honor estar nuevamente entre ustedes. Saben que su pastor es uno de mis mejores amigos, así que es un honor siento esta iglesia como si fuera mi iglesia. Así que voy a tratar de todo corazón predicarles como su pastor que los ama les predicaría a su propia iglesia. ¿Ok? Entonces, acompáñenme a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Y vamos a estar exponiendo desde el versículo 13 hasta el verso 38. Voy a dar lectura. Después oramos y empezamos la exposición de la palabra de Dios. Muy bien, ¿les parece? Dice así, Hechos capítulo 20, versículo 13 dice: Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, salimos para Asón, con el propósito de recoger ahí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando él ir a la tierra de Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Saliendo de ahí, al día siguiente llegamos frente a Quío y al otro día atracamos en Samos. Habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén en el día del Pentecostés si le era posible. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y enseñar públicamente y casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me acontecerá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que he recibido del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de los que estaban conmigo.
En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente. Y abrazando a Pablo, lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volvería a ver su rostro, y lo acompañaron hacia el barco. Vamos a orar. Señor Jesús, aquí estamos como tu iglesia delante de tu palabra. Padre, ayúdame a predicar como si fuese la última vez que me fuera a subir a un púlpito, Señor. Ayúdame a predicar como un hombre agonizando a hombres moribundos, Padre. Como dijo el pastor Richard Baxter. Abre nuestros corazones y que no sea una predicación más a la cual nos exponemos en otro domingo más. Señor, yo sé que tu palabra tiene el poder para cautivar nuestros corazones, tiene el poder para confrontar nuestros corazones, tiene el poder para restaurar nuestros corazones. Tu palabra tiene el poder para evidenciar nuestro pecado, tu palabra tiene el poder para hacernos sentir el peso de tu ley, pero también tu palabra tiene el poder para taladrar nuestro corazón y guiarnos hacia el gran pastor que nos has dado mediante la cruz. Señor, ayúdanos al final de este día, así como moribundos, salir de aquí diciendo, como aquellos hombres cuando fueron a ver predicar a Charles Spurgeon y salieron de ese lugar diciendo: aquí estuvo Cristo. Señor, por favor, obra en nuestros corazones para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace tiempo, hermanos, una persona me dio un consejo y me dijo lo siguiente: preocúpate por ti y deja que los miembros de la iglesia se preocupen por ellos mismos. No te involucres mucho con los hermanos porque vas a sufrir. Y considero que esta persona tenía razón en parte, pero en parte no tenía razón con su consejo. En la parte en la que tenía razón era en la que me dijo: preocúpate por ti. Pero en la parte en la que yo considero que no tenía razón es en la que me dijo que no me preocupara por mis hermanos. Y considero que estas son dos cosas que no debemos descuidar aquellos que decimos ser miembros de una iglesia y formamos parte del cuerpo de Dios. ¿Por qué? Porque debemos cuidar de nosotros y debemos cuidar de nuestros hermanos. Y a lo que me refiero cuando digo que cuides de tus hermanos, estoy diciendo que cuides la vida espiritual de ellos, cuides su proceder en su corazón, cuides en su manera en cómo viven, pero también en lo que me refiero cuando cuides de ti mismo, que cuides tu propio corazón. Creo que todos sabemos, hermanos, que somos pecadores y que tenemos un corazón que potencialmente puede desviarse de Dios y de la fe. Y sabiendo esto, quisiera hacer algunas preguntas de reflexión. ¿Le pones cuidado necesario a tu corazón? ¿Le pones el cuidado necesario a la vida espiritual de tus hermanos? ¿Tú sabes cómo viven tus hermanos? Pero, ¿cómo vives tú? Pregunto esto porque normalmente, hermanos, somos muy buenos para ver las fallas y los pecados de los demás, pero cómo nos cuesta ver las nuestras. Somos muy prontos para llevar un juicio de nuestros hermanos, pero somos muy malos cuando ellos nos exhortan a nosotros a aceptar nuestros propios pecados. Hermanos, tenemos que ser sinceros. Normalmente también
Nos olvidamos de nuestros hermanos, nos olvidamos de su condición, no nos importa su vida espiritual. ¿Saben por qué? Porque somos muy buenos para centrarnos en nosotros mismos. Y esto no es lo que enseña el pasaje. Y de aquí surge una pregunta que es honesta, que yo me la hacía y que ustedes quizás se la estén haciendo, y es: ¿por qué debo cuidar mi corazón y el de mis hermanos? ¿Por qué? Bueno, mi argumento que quiero que se lleven en su corazón el día de hoy contesta esta pregunta del por qué debes hacerlo. Y esta es mi respuesta: porque Cristo compró a su iglesia con su sangre, tú debes cuidar y encargar a otros que hagan lo mismo. La vuelvo a repetir: ¿por qué debes hacerlo? Porque Cristo compró a su iglesia con su sangre. No la compramos tú y yo. No es que tú y yo morimos por esta iglesia, no. Cristo derramó su sangre completamente por esta iglesia. Por eso tú debes cuidarla, pero también debes encargar a otros, exhortar a otros que hagan lo mismo. Y lo que voy a hacer es precisamente durante mis 2 puntos de hoy contestar esa pregunta: ¿cómo le hago para cuidarla? Así que mi primer punto que contesta en parte esta pregunta es: la iglesia es cuidada cuando los pastores y miembros enseñan todo el consejo de Dios, o sea, el evangelio bíblico. Pablo va camino a Jerusalén para llegar a tiempo a la fiesta del Pentecostés. Sin embargo, se detiene en Mileto y manda llamar a los líderes de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. O sea, mandó llamar a los pastores para despedirse de ellos y darle sus últimas instrucciones. Esto es como cuando un hombre está en la sala de emergencias a punto de morir y llama a su hijo y le da sus últimas palabras. Así era de importante y de urgente que ellos prestaran atención a lo que Pablo les iba a decir. Pero lo que hace Pablo en los primeros versículos es mostrarles, modelarles cómo un siervo de Dios debe de vivir de manera fiel, pero también debe de servir de manera fiel a la iglesia. Y dice en los versículos 18 al 21, dice: cuando llegaron los líderes, Pablo comenzó a decirles lo siguiente: ustedes saben cómo he sido entre ustedes todo este tiempo. He servido al Señor Jesús con humildad, con lágrimas y pruebas por el sufrimiento causado por los judíos. Y a pesar de todas estas pruebas, no rehusé enseñarles de casa en casa todo lo que era de provecho para sus almas, para ustedes. De hecho, yo me comprometí a predicarles solo algo: el evangelio. ¿Cómo? Mediante llevarlos al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesús. En otras palabras, Pablo está diciendo: me he entregado a servirles humildemente a pesar del sufrimiento, a pesar de todo lo que me han causado los judíos. Humildemente les he servido con lágrimas. Me he metido en la casa de cada uno de ustedes para enseñarles todo lo que les fuera provecho para su alma. Pero Pablo sigue modelando cómo es esto en los versículos 22 al 24 y dice: ahora voy a Jerusalén y el Espíritu Santo me dice que me esperan cadenas y aflicciones. Hermanos, si el Espíritu Santo a nosotros nos dijeran lo que nos espera de sufrimiento, muchos de ustedes renunciarían a servir a Cristo, les aseguro. Pero Pablo dice: no, yo no voy a rehusar hacer esto. ¿Por qué? Porque aunque me espere sufrimiento, no estimo mi vida como valiosa para mí mismo, sino más bien quiero terminar la carrera, quiero terminar el propósito por el cual el Señor me alcanzó, y el propósito es dar testimonio fielmente del Evangelio de la gracia. Y no sé si se fijan en los versículos 22 y 24, el Espíritu Santo le dice: vas a sufrir, pero él dice: mi propósito de vida es predicar el Evangelio de la gracia. ¿Cómo está eso, Pablo? Sufrir, que parece juicio, pero tú dices que vas a predicar el Evangelio de la gracia. ¿Cómo está eso? Pablo entendía que el propósito por el cual el Señor lo alcanzó cuando iba camino a Damasco, a pesar del sufrimiento, su propósito de vida no era estimar su vida como importante,
sino que el llamado era por encima de su propia vida. En otras palabras, Pablo dice, no me importa lo que me depare, no me importa el encarcelamiento, el sufrimiento. La verdad es que yo no tomo mi vida para mí mismo como valiosa. Más bien el propósito de mi vida es terminar la encomienda que tengo de predicar fielmente el evangelio de la gracia mientras viva. Hablo en los versículos 25 al 27. Ahora va a dar sus últimas palabras de cómo modela un siervo fiel el evangelio a estos hombres. Y ahí quizás muchos comenzaron a llorar. Y el tono es de sufrimiento, hermanos. Y dice, así que ninguno de ustedes me volverá a ver. Pero quiero decirles que soy inocente de la sangre de todos ustedes, porque no rehusé declararles todo el propósito de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, la conciencia mía está tranquila, ya que con humildad, con lágrimas, con sufrimiento, los he servido fielmente. Pablo se había mantenido fiel a la encomienda de enseñarles todas las doctrinas correspondientes a la salvación. Para él lo más importante no era su vida, era mantenerse fiel al llamado de Dios. Y el llamado de Dios era predicarles fielmente el evangelio de la gracia. Y Pablo había cumplido su encomienda en estas iglesias. Por eso Pablo al final dice, miren, yo les he sufrido en medio del sufrimiento, les he servido. Les he servido aunque me han injuriado, aunque me han perjudicado, aunque voy a sufrir, les sigo sirviendo fielmente. ¿Y saben qué? Les he enseñado todo lo que yo he conocido de Cristo, así que soy inocente de su sangre. He sido fiel, me he mantenido fiel a este llamado. Hermanos, estos versos es una biografía de la fidelidad de un siervo de Dios al cuidar de la iglesia. Este hombre no había rehuido enseñarles todo lo correspondiente a su salvación. Es una biografía de un siervo que sirve fiel y con humildad a la iglesia de Cristo. Pero no desconectemos de esto que está diciendo Lucas de Teófilo, porque este libro fue escrito para Teófilo. Entonces, ¿qué es lo que Lucas quería hablarle a Teófilo? ¿Qué principio quería hablarle en estos versos? Y lo que Lucas quiere que Teófilo entienda es que los siervos fieles deben de mantenerse en el llamado que Dios les ha dado a pesar del sufrimiento, a pesar de las calumnias, y tienen que mantenerse predicando el evangelio para que su conciencia esté limpia un día que lleguen ante Dios. Hermanos, al igual que Pablo, nosotros debemos cuidar de la iglesia de Dios y servirla con humildad. También debemos cuidar de la iglesia y lo hacemos cuando servimos a pesar de las dificultades que estamos atravesando. Y quiero decirte algo, muchas veces las dificultades, el sufrimiento que vas a experimentar es por los mismos hermanos de la iglesia. A pesar de esto, aunque te hagan sufrir, de hecho, hermanos, miren, quiero decirles algo. Las mayores decepciones, los mayores sufrimientos, ¿saben de quién los he recibido? De los hermanos de la iglesia, de aquellas personas que pastoreo. Hermano, ¿estás dispuesto a servirle a pesar de eso? Las mayores críticas hacia mi esposa y hacia mis hijos, ¿saben de quién las he recibido? De mis hermanos de la iglesia. Y yo me he preguntado, ¿estoy dispuesto? Las mayores apuñaladas, las traiciones más grandes, ¿saben de quién las he recibido? De aquellos que discipulo. Es la verdad. Y yo me he preguntado, ¿estoy dispuesto a servirla? Hermano,
Debemos de cuidar de la iglesia a pesar de nuestras aflicciones. ¿Por qué? Porque es de Cristo. Otra manera en la que cuidamos de la iglesia de Dios es cuando predicamos de manera fiel el evangelio bíblico. Cuando le enseñamos a la iglesia que la salvación es solo por medio de Cristo, solo por medio de la fe, la estamos cuidando porque les estamos enseñando las doctrinas verdaderas. Cuando le enseñamos a la iglesia que debemos de vivir una vida de constante arrepentimiento y fe en Cristo, la estamos cuidando. Si queremos ser siervos fieles, debemos cuidar de la iglesia de Cristo. Pero para poder lograr esto, vamos a tener que considerar que el llamado que nos ha hecho este Dios es más importante que nuestras propias vidas. ¿Saben por qué? Porque el llamado que Dios nos hizo, en primer lugar, sí es hacer hijos, pero en segundo lugar es hacer discípulos mediante la predicación del evangelio. Y no hay otra forma en la que nosotros podamos comprometernos hasta que consideremos este llamado como más importante que tú. Porque tú no te lo hiciste, yo no me lo hice. No es que yo me llamé a mí mismo a ser pastor, no. El Espíritu Santo puso esto en mí. No es que tú elegiste un día, te levantaste y dijiste, oh, yo voy a creer en Cristo. Wow, sí, no. Cristo te atrajo. Primero te hizo su hijo, pero después eres un siervo. La pregunta es, ¿has considerado el llamado que te ha hecho como hijo y como siervo más importante que tu vida? Pablo lo dijo, no estimo mi vida como importante. Hermanos, el llamado no solo es para los líderes y pastores, este llamado es para la iglesia de Dios. Y para cumplirlo debemos tener en cuenta y considerarlo como más importante que nuestra propia vida incluso. Como líderes también no debemos rehusar enseñar todo el consejo de Dios a la iglesia. Y al hablar de esto me refiero a que le enseñamos a la iglesia todas las doctrinas bíblicas que competen a su salvación. Les enseñamos de manera fiel la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que quizás en esta iglesia su pastor les predica la predicación expositiva. ¿Sabes por qué? Porque agarra un libro y enseña todas las doctrinas, todo el consejo de Dios y viene y le alimenta a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque algún día vamos a estar delante de Dios y nos va a decir, ¿qué hiciste de mi novia? Hermano, eso es para el pastor, pero también es para ti. Cuando el Señor te llame, te va a decir, ¿qué hiciste con mi llamado de siervo que te hice? Esto es serio. Muchas veces jugamos a la iglesita, jugamos, hermanos, a ser cristianos, a ser miembros de la iglesia, pero no consideramos el llamado que Dios nos ha hecho. Y la pregunta que quisiera hacerte es lo siguiente: ¿eres inocente de la sangre de tus hermanos? ¿Por qué? Porque el reto aquí es decir lo que Pablo hizo y lo que Pablo declaró en este pasaje: soy inocente de su sangre. Hermano, yo quisiera preguntarte, ¿eres inocente de la sangre de los miembros de esta iglesia? ¿Tú que eres miembro de esta iglesia? Podrías decir, yo soy inocente de la sangre de mis hermanos, porque no he rehusado enseñarles, no he rehusado modelarles con mi propia vida todo el evangelio bíblico. Madres, eres inocente de la sangre de tus hijos porque les has enseñado el evangelio. Esposas, eres inocente de la sangre de tu esposo porque le has enseñado con tu vida y con tu predicación el evangelio. Miembros de esta iglesia, Encuentro con Dios, ustedes, podría pararse uno y decir, les he enseñado a todos ustedes el evangelio bíblico y se los he modelado, soy inocente de su sangre. ¿Quién pudiera decir lo que Pablo dijo? Hermanos, ninguno de los líderes de Éfeso podría reprocharle a Pablo que rehuyó enseñarle todo lo que fuera de beneficio para su alma. Hermanos, nosotros podemos decir lo mismo. Yo podría decir esto de mis hijas, de mi iglesia.
¿Cómo estás tú? Mira lo que Pablo dice, es una declaración seria. En otras palabras, está diciendo, ante Dios soy limpio porque he servido fielmente. Wow. ¿Si ves por qué debes de cuidar de la iglesia de Dios? Pero para responder la pregunta, mi segunda parte, si queremos ser fieles en cuidar la iglesia de Cristo, vamos a tener que estar alerta. Y en esto contesta mi segunda parte, la iglesia es cuidada cuando los líderes y miembros se mantienen alerta. Ahora Pablo les va a decir por qué y de qué tienen que estar alerta estos pastores, estos líderes. En los versículos 28 al 31 les dice, tengan cuidado de ustedes mismos. En otras palabras, les está diciendo, tengan cuidado de sus propios corazones y de su vida espiritual, de su proceder. Y ustedes tengan cuidado de la iglesia, y ve el pasaje como dice, en la cual el Espíritu Santo los puso a pastorear. O sea, en otras palabras les está diciendo, tengan cuidado de las mismas cosas con las que cuidan su corazón, tengan el mismo cuidado por la iglesia en la cual el Dios eterno, mediante su Espíritu, los puso a pastorear. Deben tener cuidado de ustedes y de la iglesia, porque vendrán lobos, se levantarán lobos de entre ustedes que tratarán de comerse a las ovejas. Esa es la imagen que Pablo presenta. Y de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas que tratan de desviar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando lo que yo hice cuando estuve entre ustedes. Porque de 3 años, de día y de noche, no cesé de exhortarlos, ¿con qué? Con lágrimas en los ojos. Este era un pastor fiel. Los versículos 32 al 35, Pablo dice, por último los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para fortalecerles y darles una herencia entre los santos. Todos los escogidos, en otras palabras. Por eso, yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Ustedes bien saben que con estas manos he trabajado para mis propias necesidades y de las que están conmigo. Así que les di un ejemplo de un hombre que no ha codiciado, sino más bien he ayudado y me he esforzado. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque recuerdo las palabras del Señor Jesús. Es mejor dar que recibir. Y aquí muchos teólogos y estudiosos dicen que cuando se refiere al Señor Jesús, se está recordando a las bienaventuranzas. Bienaventurado el hombre. Es mejor dar que recibir, dice Pablo. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Teófilo, Teófilo, si tú quieres ser un siervo fiel, vas a tener que estar alerta en tu propio corazón. Pero también debes de estar alerta por los hermanos de la iglesia, porque se van a levantar lobos. Se van a levantar personas de entre ustedes que desvían a la iglesia. Teófilo, está alerta, le está diciendo Lucas. Ponte alerta porque quizás tú seas ese lobo, Teófilo. Tú seas un lobo. Quiero ilustrárselos de la siguiente manera lo que está diciendo aquí Pablo. Dice un estudio que el 80% de los accidentes aéreos son causados por errores del piloto. Y hasta el 95% de los accidentes marítimos son causados por errores humanos. En la noche del 13 de enero del 2012, un buque, o sea, un barco, llamado Costa Concordia, en el que viajaban 4,229 personas, chocó contra unas rocas y se hundió frente a la costa de la isla toscana del Giglio en Italia. La tragedia fue causada por el descuido del capitán del barco.
El capitán del barco provocó el accidente al ordenar que se desviara de su ruta original y navegara muy cerca de la costa. Y este hombre hizo eso simplemente porque había un capitán retirado y también había un tripulante retirado que vivían cerca de esa costa. Entonces se desvió cerca de donde estaba la tierra. ¿Para qué? Para saludarlos y tener un detalle de amor con ellos al sonar el barco. Boom, 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 boom. Pero lo que nunca se imaginó este hombre, que su descuido iba a causar que chocara con unos escollos y que el barco se hundiera. En pocos minutos esto se hizo un caos. Sin embargo, el capitán, según las leyes, fuera el último en abandonar del barco, ¿qué creen que hizo? Fue el primero que se escapó. Fue el primero. Y cuando surgieron las investigaciones de qué había pasado, encontraron que el capitán, los bomberos, lo habían encontrado en tierra sin mojarse. Y él contó esta historia. Lo que pasa es que cuando el barco se clavó, yo por accidentalmente caí dentro de un barco salvavidas y llegué a tierra. Este hombre, hermanos, no solamente con su descuido hizo que murieran más de 30 personas, sino que también puso en riesgo a 4,229 por un simple descuido. Pero no solo eso, siendo el responsable de la tripulación y del barco, huyó y dejó a la deriva a los tripulantes. Esta historia, hermanos, nos muestra que el descuido de una persona puede poner en riesgo a cientos y miles de personas. Así que de la misma forma puede suceder en la iglesia. Porque cuando los pastores, líderes y miembros no están alerta y descuidan de ella, ponen en riesgo la vida espiritual y el alma de los hermanos que la conforman, así como este hombre. ¿Escuchaste? Hermano, cuando los pastores, los diáconos y los miembros no cuidan, no están alerta de sí mismos, están poniendo en riesgo el alma de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos un corazón desviable. Todos los que están aquí, aunque sean calvinistas. Esa es la verdad. Todos. Pastores, diáconos y miembros. Hermanos, no importa el tiempo que tengas en el cristianismo o cuánta teología reformada sepas, tu corazón se puede corromper, así que cuida de él. Cuida de él. Pero también debes de cuidar de la iglesia en la cual el Espíritu Santo te ha puesto como pastor, o te ha puesto como diácono, te ha puesto como anciano, o te ha puesto como miembro. Debes de cuidar de la iglesia, así como cuidas tu corazón. Si tú quieres ser fiel en cuidar a la iglesia, debes de entender primeramente, hermano, que no fuiste tú quien te atrajo a encuentro con Dios. No fuiste tú quien te puso como pastor, José Luis. No fuiste tú que te puso como anciano. No es que tú elegiste y dijiste, yo aquí quiero estar. No, el Espíritu Santo te atrajo, te plantó en esta iglesia. Debes de entender eso. Quien te plantó en esta iglesia no fue la predicación muy bonita de José Luis, no fue la predicación o la mala predicación de tu antigua iglesia que te saliste enojado y te viniste a esta iglesia porque es bíblica. No, hermano, quien te atrajo aquí fue Cristo Jesús, fue el Señor por medio de su Espíritu Santo. Debes de entender eso. Hermano, yo me vine de Michoacán, ¿sabes por qué? No porque yo quería salir huyendo de una iglesia que no predicaba el evangelio bíblico. No, Dios tenía un llamado, Dios tenía algo más grande y el Espíritu Santo puso esa convicción en mí. Agarré 2 maletas y llegué a Monterrey sin trabajo. Hermano, debes de entender que si estás aquí es por la soberanía del Rey poderoso que te atrajo.
Y a veces como que tanta teología reformada se nos hace olvidar que tenemos un Dios que es el Rey del cosmos entero. Entendamos eso. Y debes de estar alerta. Pero ¿sabes por qué debes de estar alerta? Porque de entre nosotros se pueden levantar lobos que lastimen, dañen, flagelen o dividan la iglesia de Dios. No podemos ignorar esta advertencia. ¿Sabes por qué? Porque quizás alguno de esos lobos, hermano, y lo digo con mucho amor, pero también que ojalá, y si tú eres el Señor te dé convicción de pecado. Quizás tú eres el lobo. Eso no lo digo yo, lo dice el pasaje. Quizás después de esto ya no me inviten a predicar, pero... Y quiero darte unas cosas que muestra el pasaje que dan evidencia de lo que es un lobo. Y en primer lugar, un lobo atrapa a la gente. Dice el pasaje que estos hombres atraerán a la iglesia hacia Cristo. No, ¿hacia quién? Hacia ellos mismos. Atrapan a la gente. ¿Saben por qué? Segundo lugar, estos lobos lo que quieren es reconocimiento, es liderazgo, es que los vean, es que los reconozcan, es que digan, ¡ay, cuánta elocuencia tienes! Lo tercero es que ellos anhelan liderazgo, desean los puestos de autoridad, desean el liderazgo. Y por último, no les importa la iglesia. No les importa la iglesia. Entonces, si queremos cuidar el alma de la iglesia, debemos cuidar primero nuestro corazón. O de lo contrario, pondremos el riesgo a los miembros de la iglesia, así como este capitán del Concordia puso en riesgo a 4,229 personas. Hermanos, los líderes debemos encomendar a la iglesia a la palabra de Dios. Debemos encomendar y centrar a la iglesia en las escrituras, hermanos. Los pastores, los líderes y los miembros debemos, hacer una cosa con urgencia, encomendar y apuntar a la iglesia hacia Cristo, no hacia nosotros mismos. Nosotros no somos sus salvadores, nosotros no somos los que morimos en la cruz por ustedes, fue el bendito Cristo. Apuntemos a la gente, a la iglesia, hacia Cristo, el Salvador de sus almas, el restaurador de la creación, no hacia nosotros. Nosotros somos vulnerables, somos desviables, somos extraviables, tenemos un corazón que puede perderse y abandonar la fe, pero Cristo, el Salvador, el Rey, el Pastor de pastores, preservará su iglesia para siempre. Apuntemos a la iglesia hacia Él, no hacia nosotros. Si vas a traer a las personas, atráelas hacia Cristo. ¿Sabes por qué? Porque solo Él, mediante su palabra, da herencia y vida eterna. Nosotros no damos vida eterna. Nosotros no salvamos. Ayer estaba en una consejería una persona y me decía, es que ¿cómo puedo cambiar? Es que esta situación me arrebasó. Y yo le decía, mira hijo, si yo pudiera cambiarte, no estuviera aquí tratando de cambiarte a ti. Ya me hubiera cambiado a mí mismo. Cosas que odio de mí. Pero ¿sabes qué? No puedo. No tengo el poder para hacerte. Si ya tuviera la fórmula mágica, créeme, ya te lo hubiera dado. Pero la buena noticia es que sí hay una, y es Cristo, y este crucificado, humillante ante Él. Pero a veces como que creemos que eso no es suficiente. Y vamos con psicólogos, y no me malentienda. Está bien, ve. Pero la palabra de Dios es suficiente para la iglesia.
Sino que estamos aquí predicando. ¿Por qué plantamos más iglesias, hermano? Enfoquemos a la iglesia en su palabra. La palabra es eterna. La palabra transforma. La palabra convence de pecado. La palabra salva. ¿Saben por qué? Porque nos muestra en la cruz todo el amor, toda la misericordia, toda la gracia que el Señor Jesús tenía para con su pueblo elegido. Hermanos, la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente. Debemos servir a la iglesia y trabajar por ella. ¿Sabes por qué? Porque es de Cristo. Hermanos, debemos ser una bendición para nuestra iglesia, no la piedra en el zapato. Debemos no abusar de los hermanos. No debemos abusar de sus bienes, codiciar su dinero, sino más bien ayudarlos en todo y apuntarlos hacia Cristo. Y eso es lo mismo que dice Pablo. De nadie he abusado. No he robado nada de nadie. He trabajado para el beneficio de todos. La pregunta es, ¿tú eres una bendición para esta iglesia? ¿Eres alguien que ayuda? ¿O eres el que literalmente andan jalando con el lazo para sirve, haz esto, haz lo otro? Decía un pastor, hay miembros que son miembros de alto mantenimiento. Porque todo el tiempo tienes que estar con ellos, porque si no, no funcionan. Hermano, la palabra de Dios es suficiente. ¿Y sabes por qué debemos ser una bendición para la iglesia? ¿Y por qué debemos cuidar de ella y de nosotros? ¿Sabes por qué? Porque Cristo la compró con su sangre. Hermanos, debes cuidar y velar por la iglesia porque es de Cristo. La iglesia no es nuestra. Esta iglesia Encuentro con Dios no es de José Luis, no es de los ancianos, o no es de aquellos que tienen más de 20 años en ella, hermanos. Esta iglesia es de Cristo. Cristo la compró mediante su sangre. Cristo pagó el pago en la cruz, hermano. Cristo es el rey de esta iglesia. Cristo derramó su última gota en la sangre en la cruz. ¿Sabes por qué? Para que tú estuvieras hoy aquí. Esta iglesia es de Cristo. Mira lo que dice Apocalipsis 5, 9 al 10. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de qué? De toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Hermanos, nuestra ayuda oportuna para cuidar y velar de la iglesia de Cristo no es a través de nuestras fuerzas, no es ni siquiera muchas veces a través de la teología que sabemos o de lo mucho de los versículos que nos sabemos de memoria. Lo que nos capacita para cuidar y servir a la iglesia de manera fiel, para servir a la novia de Cristo, es el mismo Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Él la compró con su sangre. Hermano, Cristo está involucrado en su iglesia. Cristo está involucrado en su obra. Él no solamente nos salvó y nos dejó ahí que los pastores se encarguen. No, Él está involucrándose. Él está llevando a cabo la iglesia, hermanos. Y lo podemos ver. ¿Quién ha detenido el evangelio? ¿Y sabes quién lo va a poder detener? Nadie. Hitler dijo que en el siglo XX la iglesia iba a dejar desaparecer. Y yo quisiera que Hitler viviera para decirle, aquí está, mijo. Aquí estamos. Hermanos, Cristo nos va a ayudar a amar, cuidar, sustentar y guiar a la iglesia por el simple hecho de que es suya. Nada más. Y mi conclusión son los versículos 36 y 38 y quiero que veas la hermosura de cómo termina este pasaje. Dice que Pablo, al terminar de hablar con ellos, se arrodilló. Lloró con los ancianos. Dice, todos ellos lloraban desconsolados y lo abrazaban y lo besaban.
Estaban destrozados porque les había dicho que nunca más lo volverían a ver. Hermanos, tú llorarías así porque nunca más volverías a ver a tu pastor. ¿Qué harías? Ahora quiero darte una ilustración de lo que hacemos muchas veces. Imagina que yo me voy de viaje y él, como miembro de mi iglesia, le dejo encargada a mi esposa y a mis hijas. Pero cuando se llega el momento de regresar a mi casa, yo no le aviso que voy a llegar. Llego para darle una sorpresa porque traigo unos regalos a mi esposa y a mis hijas. Pero al llegar y al abrir la puerta, encuentro a este hombre, que ojalá y nunca lo haga, apuñaleando a mi esposa y maltratándola. ¿Qué crees que le haría yo a él? Mínimo, hermano, mínimo, lo metería a la cárcel. Hermano, cada vez que tú y yo dañamos a nuestros hermanos, no cuidamos de ellos, los despreciamos, humillamos a nuestras autoridades, a nuestros pastores, a nuestros ancianos, a nuestra propia familia en Cristo, lo que estamos haciendo es maltratando a la esposa de Cristo. La pregunta es, ¿qué crees que hará cuando Él regrese? Hermano, mantente alerta. Entendiendo que Cristo derramó su sangre para que ahora tú puedas mantenerte alerta. No es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Cristo que ya lo hizo todo. Así que pon tu fe en Él, pon tu esperanza en Él, para que cuides de tu corazón y cuides el corazón de los demás. En Cristo es posible. Quiero terminar con estas palabras que escribió un pastor acerca de este pasaje. Y dice lo siguiente: no esperaría que me besaran la barba como a Pablo, aunque sin duda me alegraría. No me gustaría verlos llorar desconsoladamente por mi partida, aunque esto sin duda demostraría su amor por mí. Pero más que esperar un beso o un mar de lágrimas de su parte, desearía que me recordaran como un hombre que les cuidé y los encaminé a Cristo. Cuánto ansío aquel día cuando nos encontremos en el reino de Dios. Cómo anhelo ver cómo besaban y adoraban a Jesús en su gloria. Pero mientras ese día llega, le pido al Padre que me conceda ver en este mundo cómo aman a su Hijo Jesucristo. Por eso mismo me comprometeré a cuidar y velar de todos ustedes como lo que son, la novia de Cristo comprada a precio de sangre. Hermanos, que ojalá el día de hoy ustedes se comprometan a cuidar de la novia de Cristo como lo que es. Comprada a precio de sangre. Hermanos, porque Cristo compró a su iglesia con su sangre, tú debes cuidarla y encargar a otros que hagan lo mismo. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu bendita palabra. Señor, sé que este pasaje es de reto, pero también es de tanto consuelo. Saber que tú eres el gran pastor. Saber que nosotros fallamos.
Pero si en medio de nosotros hay alguien que nunca ha creído en Cristo, aunque sea expuesto al Evangelio, Señor, haz una obra en él y que él entienda el precio que tú pagaste en la cruz por él. Espíritu Santo, haz una obra y que responda. Y que no se vaya de este lugar siendo simplemente una persona alejada de Dios, sino que tú hagas una obra en su corazón para que hoy mismo Él sea injertado a tu cuerpo, Señor, a tu novia, a tu esposa. Pero también, Señor, quizás muchos de los que están aquí, que son parte del cuerpo, Padre, se han sentido desalentados, se han sentido desanimados, no han encontrado su brújula, Señor. Revélales que tú los pusiste aquí para velar y cuidar de tu iglesia. Señor, y que les des fuerzas y ánimo, sabiendo que tú la compraste, que tú estás comprometido y que tú la llevarás a cabo con ellos, sin ellos, para tu gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.